Buena gente, ¿cómo andan? Yo ando que me muero porque, cariño, es difícil ir al gym, pero lo que también fue difícil fue la retirada del mercado de consolas de Atari. Porque si te has pasado por mi canal, sabrás que Atari fue muy importante a los inicios de esta industria. Y aunque no lo crean, llegó a competir con los Nintendo. Así que repasaremos su historia de inicio hasta el fin y trataré de darle una explicación a la caída de un titán de esta industria. Atari estuvo desde los inicios de la industria, desde las arcades hasta las consolas de sobremesa, y siguen vivos hasta el día de hoy, pero solo viviendo de la nostalgia en su mayoría. Pero esta historia empieza en Balazos Unidos en 1972, cuando Nolan Bushnell y Ted Debney, o como puta se diga, crearon a Pong, un juego simple a día de hoy ciertamente, pero muy bueno en estos tiempos. Se podría decir que Atari empezó todo este negocio de los videojuegos y de consolas, porque después del éxito de Pong sacaron su propia consola que solo tenía un juego, pero era una novedad ciertamente. Y algo jajas es que Atari en 1973 crea una compañía rival, luego se descubre la conexión, pero como bien dicen, no hay peor enemigo que tú mismo. Y al inicio del éxito de Atari, Bushnell le vendió la compañía a Warner. Y un dato de Atari, pasó por muchas empresas, es decir, la compraron un chingo de veces, y fue vendida a Warner entre unos 28 a 32 millones de dólares de esa época. En la década de 1980, Atari tuvo su primer rival real, Intellivision de Mattel, que se publicitaba por su mayor capacidad gráfica, pero aún así la consola de Atari, la Atari 2600, sigue siendo el estándar de la industria en esa época. Y también empezaron los problemas. De las divisiones se fundaron entre ellas, porque básicamente se pelearon sus divisiones haciendo más causa en los precios ciertamente. Atari nunca volvió al éxito de la 2600 y aquí empezaron a hacer un chingo de estupidez, la verdad, como por ejemplo demandar a Activision Blizzard Xbox actualmente, pero perdieron la demanda haciendo que el mercado se abriera para cualquier persona, haciendo que los precios bajaran más de lo esperado, y se vienen los infames de Atari, el port de Pac-Man y ET, que solo contribuyeron a que se uniera mucho más esa compañía. Pero luego de eso sacaron una nueva consola que no vendió casi nada, pero como un rayo de esperanza llegó Nintendo a ofrecerles que sean los fabricantes del sistema Famicom. Pero en Coleco, empresa importante en su momento, mostraba su nuevo computador corriendo Donkey Kong, y Atari en vez de platicar con una carnita asada así de compas con Nintendo, así de chulo, bien tranqui, prefirió demandarlos, por lo que tengo entendido, por hacer dobles tratos. Nintendo le sacó el dedo medio y el CEO de Atari fue corrido por cagarse en el cortado con Nintendo, así que se fue más a la mierda los de Atari, y tristemente no tuvieron descanso mis muchachos, porque después de crear a dos edificios en forma de Pac-Man y ET, porque después de esto mancharon más su imagen pública y se vino la crisis del videojuego del 83, video en el canal por cierto, haciendo que tengan pérdidas millonarias comparado al costo de varios Concours, o sea unos 500 millones de la época, haciendo que a su vez las acciones de Warner, dueños de Atari, bajara a la mitad, y Warner, viendo que solo dejaban pérdidas, vendió a Atari y a todas sus divisiones, tanto la división de PC, juegos y arcades, básicamente a precio de remate, y Atari, siendo los eternos ardidos, después de sacar una consola en una fecha que no querían, demandaron a Nintendo por monopolio, perdieron la demanda. ¿Y qué esperaban? Y en la época de los 90 ya empezaban a mostrar los signos de la decadencia por los errores y fiesgos que estaban desde hace tiempo atrás, porque sus dos últimas consolas no vendieron mucho, aunque la Jaguar fue la primera consola de la nueva generación de 64 bits, no vendió casi nada, porque Atari no tenía mucho para ofrecer ciertamente, debido a que no le dieron mucho apoyo a los desarrolladores extra, haciendo que hubiera menos juegos, haciendo que se una más, haciendo que se volviera a vender mucho menos y que se fusionara con una compañía X. Y en resumen, esa fue toda la historia de Atari. Ciertamente cometieron un chingo de errores, pero quiero remarcar algunos errores que les costaron mucho más que otros, porque Atari cometió un chingo de errores en el transcurso de toda su existencia y además siguen haciendo pendejadas en la actualidad. Recuerden que les mencioné que de Atari salió Activision. Pues bueno, la razón de la creación de esta fue al nulo reconocimiento a los desarrolladores, ya que se consideraban que se merecían el reconocimiento como los artistas y músicos, y tenía razón, porque a ellos se la pasaban mucho tiempo y en algunos casos llegaron a ser explotados, pero Atari en una jugada cerebro galaxia les dijo que no, literal, el sticker del gato con el dedo de medio, y se arrepintieron muy rápido. Debido a todo esto, Atari perdió a los 4 desarrolladores más importantes en ese momento, y ellos crearon la división Activision, y esto les dolió tanto a Atari que los demandaron en varias ocasiones por razones que simplemente son estúpidas, porque básicamente Atari se hartió tan fuerte que demandó en múltiples ocasiones a Activision solo para evitar que publicaran juegos en su consola, y no le salió bien, pero ya vamos a eso. Las demandas fueron por ruptura
quiebra de acuerdos, ya que supuestamente Activision rompió los acuerdos referentes a la distribución y desarrollo de juegos. También se demandó por espionaje industrial, solo para manchar la imagen de Activision, porque se decía que Activision había robado información confidencial, porque como les dije, los creadores de Activision fueron ex desarrolladores de Atari y perdieron tanto esa demanda como las siguientes. Y de aquí vamos al siguiente problema. Debido a que perdieron las demandas contra Activision, salieron personas que se aprovecharon de este bug, porque gracias a la pérdida de esta demanda hizo que cualquier persona o desarrolladora o marca ajena a Atari pudiera publicar sus juegos. Además de esto, Atari no le puso derechos de autor ni a su consola ni a sus juegos oficiales. Debido a todo esto salieron clones, y no de sombras, más bien juegos clónicos. Además de los clones, también salieron desarrolladores que publicaban cada tontería, con decirles hasta que publicaron un juego de una marca de croquetas para perro. Así de raro se puso la situación, y como Atari no puede hacer nada para parar esto, solo hizo que perdiera más la confianza del consumidor. Y algo gracioso de aquí es que justamente en la década de los 80 es donde se generaron la mayoría de los problemas de Atari, y de aquí salieron los primeros juegos de no podrás durar ni 30 segundos, porque en la Atari 2600, no me equivoco, se publicaron varios juegos no por, literal, hay juegos no por en la Atari 2600. Así que sí, desde el comienzo hubo este tipo de cosas, pero dejando esto claro, otro datazo es que se estima que Atari publicó alrededor de 500 juegos, pero se publicaron cientos más juegos clónicos o no oficiales de Atari. Y empezamos con las pérdidas millonarias de Atari. Atari tenía una esperanza de que sus juegos sean un éxito, porque lo necesitaban, pero la verdad esto nunca pasó. Y bueno, como resulta que no venían sus juegos, las tiendas que vendían juegos en ese entonces devolvían el stock de Atari, porque no se vendían sus juegos por la saturación de su consola, y básicamente hicieron cartuchos de más, haciendo que en efecto no sea cine, sino fuera bodrio, teniendo que tirar juegos donde pudieran. El caso más sonado de esta práctica fue ET de Atari, y hablando de él, en este canal ya lo mencioné varias veces, pero quiero hablar más de él, porque se podría decir que fue uno de los últimos clavos en el ataúd de Atari. Como les mencioné hace un par de videos atrás, la producción de ese juego fue sumamente caótica, con solo 2 meses de desarrollo para que el juego saliera en épocas navideñas y generar más. Y se mencionó la terrible presión que se sentía el equipo, porque no tuvieron nada de tiempo para esto, haciendo que saliera terriblemente mal, como sabrán. Y es triste porque por las malas decisiones de los directivos, los implicados en esto terminaron con la reputación manchada. Y no solo fue ET, sino también fue Pac-Man. Busquen imágenes del port y se les caerán los ojos porque era horrible. Pero esto solo terminó de sepultar más la poca reputación que tenía en este punto, haciendo que por todo esto salieran del mercado de las consolas y solo se dedicasen al desarrollo de juegos. En la actualidad la marca de Atari solo vive de la nostalgia de su público, sin mencionar otras polémicas que tienen, haciendo juegos pro comunidad, porque me niego a estar 5 minutos tratando de decir el acrónimo de esto, pero eso es algo que es que no tiene mucha importancia, solo molestando a los boomers. Pero por motivos que desconozco trataron de hacer un casino, ya sabes, porque su público es más adulto que otra cosa, y también quisieron hacer hoteles por motivos que tampoco entiendo, y lo que siento que es lo peor de todo, pero lo más aceptable en este punto, quisieron crear una criptomoneda. Miren, sé que es normal crear monedas virtuales para que compre productos, ya sea en juegos o en páginas, pero lo que me hizo levantar una ceja no solo fue que iba a servir para esto, sino también serviría para comprar otras monedas virtuales. Ya para terminar, Atari, queramos o no, fue un pilar importante para la industria, ya que fue pionera en varias generaciones de consolas y básicamente se podría decir que crearon el changarro de los juegos. Hizo cosas buenas ciertamente y tuvo muchos aciertos en toda su carrera, pero los errores pesaron más que los aciertos, y ahora ya es parte del pasado de la industria de los juegos. Y momento de spam youtuber, ya saben, suscríbanse, díganme un tema, comenten y ya saben todo eso. Semans, yo me despido, mis Dino Papus, porque todavía no sé cómo chingados despedirme.